Hace 20 años, un sargento ecuatoriano, Enrique Duchisela, desapareció en Perú en circunstancias oscuras, según algunas versiones, entre ellas las del periodista Ricardo Uceda en el libro Muerte en el Pentagonito. Duchisela era parte de una red de espionaje ecuatoriano que, al ser desmantelada, incluyó la muerte de este personaje. La situación en la que este personaje desapareció nunca ha sido esclarecida por parte del ejército ecuatoriano de manera oficial. Sin embargo, su propia esposa afirma que él fue secuestrado y luego asesinado por fuerzas especiales del gobierno peruano. Veamos esta investigación de Marcos Villamar. No hay palabras para describir la forma como fue la desgracia que le pasó a mi esposo, y que realmente no solamente acabó con la vida de mi esposo, sino acabaron mi vida. A mí me destrozaron, a mí me aniquilaron como mujer. El 27 de mayo de 1988, en Lima, desapareció el suboficial de inteligencia ecuatoriano y diplomático Enrique Duchisela, mientras prestaba servicios en la Embajada del Ecuador en Perú. Según el libro Muerte en el Pentagonito del periodista Ricardo Uceda, el suboficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana perdió la vida supuestamente por haber penetrado la inteligencia peruana y obtenido secretos militares que, según versiones periodísticas posteriores, habrían servido de base para la victoria ecuatoriana en la Guerra del Cenepa, en 1995, 7 años después de su muerte. Enrique llamó a Marta el día de su desaparición. Tenían previsto una fiesta de despedida de la misión diplomática, pues estaba por regresar al Ecuador. Me llamó una hora antes de que le secuestren, más o menos, y quedamos en que me iba a mandar los pasajes para viajar con mi hija a Lima. Él me dijo que estaba en peligro, pero yo me imaginé que, y no me dijo que estaba él en peligro, pero una clave que había peligro. Entonces yo entendí que el viajar por tierra era peligroso. Duchisela intuyó el peligro, pues sus fuentes ya habían desaparecido. Por ello, según el libro, sus captores solo tenían una oportunidad. Durante 15 días no se lo vio salir de la embajada ecuatoriana, lo que supuso que estaba alertado. Según el libro, un escabroso plan había sido montado para engañarlo y secuestrarlo. Desde que desapareció mi esposo, que me dijeron no hay el negro, me dijeron que iba a haber un canje, que estaban en eso. Había ordenado el señor ministro de Defensa como el comandante de la FAE. Ese mismo día se accidentó la cúpula militar ecuatoriana, la que le había dicho que estaban efectuando un canje. Duchisela se había quedado solo. Entonces, las Fuerzas Armadas ecuatorianas le informaron a Marta que su esposo solo se había fugado, supuestamente con una amante. Que era lío de faldas. Esa fue la respuesta del ministro de Defensa, el general Félix Mena. El suboficial fue torturado y obligado a confesar en el sótano del llamado Pentagonito, sede del ejército peruano. El 10 de junio del 88, a 13 días de su secuestro, llegó la orden. Había que eliminarlo. En el trayecto de Duchisela hacia su muerte, los agentes le hacían conversación para darle confianza. Volvieron a pedirle que dijera que fue tratado bien. Sí, dijo, yo no voy a hablar mal de ustedes. Caminaba esposado y a ciegas, dejándose llevar por el brazo de Sosa. Cuando llegaron al incinerador, Sosa lo detuvo. Se puso un paso atrás. ¿Y qué va a pasar con el auto que compraste?, le preguntó. Quiso decir algo. El balazo no se oyó. Cayó bruscamente. Este es el suboficial Jesús Sosa, el asesino confeso de Duchisela. Comandaba al grupo Colina, que realizaba ejecuciones extrajudiciales y al que se le atribuyen varias matanzas en Perú. Apodado Querosene por su macabra forma para la eliminación de cadáveres, dijo que después de matar a Duchisela había que incinerarlo para desaparecer el cuerpo. Ahí se ganó una felicitación de sus jefes y, según el libro, el presidente Alan García estaba muy contento. Esta versión fue confirmada en esta semana por el propio victimario, que rindió testimonio en el juicio que se le sigue a Alberto Fujimori. Detectan que había fuga de información. Así es. Entonces comienzan una serie de investigaciones y son detenidos alrededor de 5 o 6 técnicos y suboficiales, y el responsable, digamos, de esta red
era el ecuatoriano Enrique Duchisela. ¿Usted dirigió la Fui conformación? llamado por el coronel Hanke para realizar ese trabajo. Ya. Me informó que era una orden expresa del presidente de la República, la captura de ese espía. Estando ahí, por el videoteléfono, lo llama el comandante general. Y el comandante general le dice y lo felicita por la operación, porque se había realizado con éxito, y le da y le expresa las felicitaciones del presidente de la República. En la Fiscalía del Ecuador reposa una indagación desde el año 2004, pero se ha hecho poco pese a la existencia del libro de Uceda. Con las declaraciones de Sosa se abre una esperanza. Su viuda asegura que hay encubrimiento de un delito. Le ocultaron una información. Encubrieron, no solo ocultaron, encubrieron. El tema Duchisela es un tabú, incluso ha provocado reacciones muy fuertes. Él me dijo, ¿qué quiere que haya guerra? ¿Qué quiere ver derramar sangre? ¿Qué quiere que desaparezca pueblos? ¿Eso quiere, señora? Eso le dijo Febres Eso me dijo León Febres Cordero, cuando le supliqué que le pida, que le reclame a mi esposo. No hubo la respuesta valiente. Luego llegó Borja, también le aseguró una respuesta. Él me ofreció que sea lo que sea, cualquier verdad, así sea la más dura, que me va a avisar, que me iba a llamar y que me iba a avisar. Nunca se llegó a dar. Pero hasta ahora no hay ninguna declaración oficial, aunque existe un informe de las Fuerzas Armadas que deduce que el suboficial fue detenido por inteligencia militar peruana con fines investigativos y que según el informe final de cumplimiento de comisión, el embajador José Ayala Lazo expresó que lo sucedido a Duchisela correspondió a las acciones de inteligencia enemiga. Pero si esto que estoy viviendo ahora hubiera sido hace 20 años, yo a lo mejor hubiera superado. Duchisela nunca llegó a Quito. Su familia y uniformes nuevos aún esperan por él. Su viuda pide que lo declaren héroe. Él dio su vida por el país y de tal manera que él es un héroe. Pese a la escalofriante narración de Sosa al periodista peruano Ricardo Uceda, que desnuda una trágica verdad, y su espeluznante confirmación judicial, la versión ecuatoriana aún es que nadie sabe qué pasó con el militar. Duchisela fue un hijo de la patria que cumplió con una misión asignada. El país le debe justicia.